¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Caray, y qué gran bendición. Digo, aquellos que llegaron tarde, se perdieron unas excelentes bendiciones. Yo creo que sin duda alguna, Él arregla todas las cosas. Y pues precisamente, ¿no? Viendo la obra que Dios ha estado haciendo en la vida de todos ustedes, uno no tiene más que alzar sus ojos al cielo y decir, Dios, gracias y a ti sea la gloria. Y aunque yo no me puse de acuerdo con ninguno de aquí de los hermanos, pues hoy vamos precisamente a platicar de eso, de que los cristianos tenemos una gran bendición, tenemos una gran seguridad como somos por ser hijos de Dios. Y de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y les anuncio, a partir de hoy vamos a iniciar la predicación de una nueva epístola del Nuevo Testamento. A partir de hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Judas. Así es que si pueden leerla, va a ser muy bueno para que ustedes se vayan familiarizando con los grandes temas que tiene esta epístola. Y el día de hoy vamos a empezar a estudiar los versículos 1 y 2. ¿Ok? Versículos 1 y 2 de Judas. Así es que, bueno, si quieren abrirla, tenerla ahí, pónganle un separador, una pluma o algo. Mientras yo les empezamos con la introducción y poniendo en las manos de Dios este tiempo de predicación. ¿Ok? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos congregar en el nombre de Jesucristo. También te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine para comprender las verdades que tú ya has revelado, Señor, en tu palabra y que solamente están ahí para que nosotros al estudiar tu palabra podamos descubrirlas, podamos nosotros conocerlas, Señor, y ser edificados, desafiados, Señor, en su caso, exhortados a través de ellas, Padre. Te doy las gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos y te solicito, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a todos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Escuchen con atención lo que les voy a decir, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y están contenidas en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Estas palabras pareciera que nosotros estamos leyendo o viendo las noticias de ayer o de hoy. Estos versículos los escribió Pablo hace casi ya 2000 años. ¿De qué nos hablan estos versículos? Bueno, estos versículos nos hablan acerca de falsos cristianos, de falsos maestros, de personas que son engañadores. Tristemente, hoy día, pues estamos invadidos. Los cristianos, los hijos de Dios, estamos invadidos de falsos maestros. Y desafortunadamente, nosotros por desconocimiento, a veces hasta lo seguimos. En estas predicaciones vamos a ir viendo una lista, digamos, no de todos los falsos maestros, pero sí algunos de los más populares y conocidos, que muchos de nosotros, sin saberlo, hasta cuando los vemos sus videos, les damos like. Algunos de nosotros hasta les ofrendamos, ¿ah?, para su ministerio. Y ahí les estamos apoyando y estamos contribuyendo para que ellos sigan haciendo una obra incorrecta, para que ellos sigan
transmitiendo falsedades, un evangelio incorrecto, un evangelio falso. En la carta que vamos a estudiar a partir de hoy, Judas nos va a advertir sobre estos falsos creyentes. Entre otras cosas, Judas va a decir, y lo vamos a estudiar, que son engañadores, que simulan creer en Jesucristo, pero rechazan que Jesucristo sea Dios y también rechazan el que ellos se tengan que someter a su autoridad. Simulan creer en la Biblia, pero niegan que la Biblia sea la palabra inspirada por Dios y rechazan la autoridad de la misma y viven vidas totalmente opuestas a las normas establecidas por Dios en la palabra. Simulan servir a Dios, pero en realidad se sirven a ellos mismos. Utilizan a las personas para aprovecharse de ellas. Antes de que nosotros entremos de lleno en la materia con Judas, nosotros necesitamos conocer las cosas más importantes cuando estamos tratando de interpretar correctamente la palabra de Dios. Nosotros necesitamos saber primero quién es el autor. Bueno, esta epístola de Judas precisamente lleva el nombre de su autor. La palabra Judas quiere decir alabado, refiriéndose a Dios. Y obviamente Judas era un nombre muy común en los tiempos del Nuevo Testamento. En la Biblia se mencionan por lo menos 8 personas que llevaban este nombre de Judas. No nos vamos a ir a estudiar todas y cada una de esas 8 personas, sino nos vamos a centrar en la persona que escribió esta epístola. La persona que escribió esta epístola fue medio hermano del Señor Jesucristo y hermano del apóstol Jacobo, es decir, Santiago. Y este hombre jamás, cuando empezó aquí a escribirlo, y ahorita lo vamos a leer, pues jamás dijo, yo soy, ¿verdad? Tengo relación con el Señor Jesucristo. No utilizó, ¿verdad?, su relación familiar para él hacerse notar o para que las personas escucharan con más atención. Judas fue un hombre que se casó según la tradición, viajaba también como un predicador itinerante, ayudando a los hermanos que ya habían sido primero fundadores de iglesias, como Pablo. Según uno de los grandes estudiosos y un comentario que ustedes conocen, que es el comentario de William MacDonald, esta epístola se escribió entre el año 67 y 70 después de Cristo, ¿ok? Muy cerquita. Timoteo se escribió por allá de finales de los años 57, 60, los fechan, y Judas 5, 7 años después. Es decir, lo que yo les leí de Timoteo y Judas están muy cercanos. Fíjense cómo ya Dios inspirando a los santos hombres de Dios, utilizó a Pedro para hablar de este tema, utilizó a Judas y también utilizó a Pablo. ¿Por qué? Porque era un gran peligro. De hecho, si ustedes se acuerdan, Pablo, cuando escribió, mejor dicho, Lucas, cuando habló de Pablo en el capítulo 20 de Hechos, él les decía, ¿verdad?, que después de mi partida entrarán, ¿verdad?, lobos, falsos maestros disfrazados y van incluso a engañar a los cristianos. ¿Y qué dicen? ¿Y si es posible? También a algunos de ustedes. Por lo tanto, les dijo a los ancianos de Éfeso, tengan cuidado, cuídense ustedes y cuiden, ¿verdad?, a la grey de Dios en la cual Dios les ha puesto a ustedes por obispos o por pastores. Entonces, fíjense cómo esto ya era un peligro en aquel tiempo y hoy en día es un peligro mucho más grande. El tema general de la carta de Judas es la apostasía. Bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿qué es una apóstata o qué es la apostasía? Bueno, la apostasía quiere decir volverse atrás. ¿Ok? Y eso es lo que es apostasía. Por ejemplo, una persona que pertenece a un partido político y toda su vida es de ese partido político y de repente se crea otro nuevo partido, ¿verdad? Y a lo mejor ese nuevo partido que se crea pues tiene principios totalmente opuestos. Esta persona deja ese partido y se va al otro. Bueno, ese sería un apóstata, ¿verdad?, en cuestiones políticas. En cuestiones de la fe, un apóstata es una persona que a lo mejor estuvo en medio de la iglesia, que a lo mejor oraba junto a ti, que a lo mejor empezó a crecer juntamente contigo, pero ¿cuál es la diferencia? Que esa persona no era un verdadero cristiano, era alguien que simulaba ser un cristiano, que parecía ser un cristiano. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, el apóstol Juan dice, ¿verdad?, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, lo cual es una de las
dos muestras más contundentes que nosotros tenemos para saber si una persona realmente es cristiana. Una persona que realmente es cristiano va a continuar toda su vida siguiendo al Señor Jesucristo, siendo fiel. Independientemente de que en su vida vengan problemas, dificultades, enfermedades, lo que sea, un verdadero cristiano va a ser fiel. ¿Por qué? ¿Porque ese cristiano es muy fuerte? ¿Porque tiene una voluntad muy firme? No, porque Dios mismo lo cuida y lo sostiene y lo va a mantener. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que todos los que me ha dado mi Padre, no voy a perder ninguno de ellos, ¿ok? Entonces, un cristiano fiel y verdadero va a continuar toda su vida con Cristo, va a perseverar, no porque él sea un cristiano plus ultra, sino porque es Dios quien lo está sosteniendo. Entonces, un apóstata es una persona, ¿verdad? Es un falso cristiano, alguien que parecía ser cristiano, pero en realidad no lo era, y en un momento de su vida se aleja, le da la espalda al cristianismo, ¿ok? Entonces, ese es el tema general de esta epístola, la apostasía, los falsos maestros, ¿ok? En los tiempos en los cuales se escribió esta carta, era muy común, no había Facebook, no había Instagram, no había YouTube, no había nada de eso. ¿Qué se hacía? Bueno, que un falso maestro normalmente llegaba a una iglesia, se infiltraba, se hacía pasar, ¿verdad?, como un cristiano verdadero. Y ya estando ahí se empezaba a ganar la confianza de las personas y aspiraba, ¿verdad?, a tener notoriedad, incluso a enseñar, a predicar, y empezaba a meter sus falsas enseñanzas. Y obviamente de esto es de lo que nos previene, ¿verdad?, esta epístola de Judas. Fíjense que nosotros a veces no reparamos en algunas cosas que son muy importantes y que están escritas en la Biblia. Una de ellas es la siguiente. Por ejemplo, un verdadero maestro de la escritura jamás va a pedir dinero. Jamás va a pedir dinero. ¿Sí? Cuando en los años 50, 60, que se escribió esta epístola, las personas que trabajaban para servir a Dios, o sea, no pedían dinero a las personas. Simplemente ellos llegaban, oraban y permanecían ahí. Es decir, y cuando digo pedir dinero, no me refiero a que no pidieran cosas para una congregación, sino me refiero a para ellos, para su sustento personal. Entonces, un verdadero predicador como Pablo, Pedro, cualquiera de los apóstoles, no pedían dinero, ¿sí? No hacían campañas para levantar dinero para ellos, para sostenerse. Otra de las cosas es que, por ejemplo, como ellos eran itinerantes, nada más podían estar un solo día albergados. No podían estar más. Si vivían por fe, ellos tenían que depender de Dios. Entonces, nada más podían estar albergados un día. Y si el pastor de la iglesia donde estuvieran lo autorizaba, máximo 2, y después de eso tenían que salir. ¿Ok? Hoy en día, pues no es así, ¿verdad? Hoy en día parece deporte que los falsos maestros todos piden dinero. Hacen sus famosos clubes, piden dinero y quieren que los cristianos de todas partes donde los vean estén ofrendando. Ayer estaba viendo un video precisamente de un hombre de que vamos a platicar más adelante, y este es un falso maestro, y él les decía así a las personas de la congregación donde estaban: ¿tú quieres recibir la bendición de Dios? Pues, toda la gente, ¿qué dice? Pues claro, ¿verdad? ¿Quién no quiere recibir la bendición de Dios? Le dice, pues primero tienes que bendecir a Dios, ¿no? Y empieza a pedir el dinero, ¿no? Entonces, les empiezan los hermanos a dar, ¿no? Entonces, es increíble cómo los cristianos, ¿sí?, por su falta de conocimiento de la Escritura, caen en este tipo de engaños, ¿ok? Bueno, esa es una de las cosas que un verdadero maestro de la Escritura jamás va a hacer. O sea, jamás le va a pedir dinero a alguien para sí mismo, para su propio provecho, ¿ok? Nunca lo va a hacer. Nunca va a abusar de la autoridad que Dios le ha conferido, ¿ok? Nunca va a sacar provecho personal, porque él sabe que no necesita hacer eso. Sabe que su sustento se lo va a dar Dios. No necesita utilizar artimañas ni engaños para generarse un ingreso y poder subsistir. Judas es muy fuerte. Algunos piensan que hasta un poquito peleonero, ¿no? ¿Por qué? Porque él habla de una manera tajante y fuerte, contundente.
no deja lugar a dudas a cuál debe de ser la reacción que los cristianos debemos de tener ante los falsos maestros. La epístola de Judas está dividida en 4 partes. El día de hoy vamos a ver lo primero, los versículos 1 y 2, que habla de la confianza, de la seguridad que los verdaderos creyentes tenemos en Dios y de la cual tenemos que disfrutar. Y ustedes y nosotros ya lo estamos disfrutando. Créanme, hermanos, perdón que sea tan reiterativo. Hace rato cuando los escuchaba, yo casi estaba así sentadito pensando, ¿cuál será la siguiente bendición que Dios les ha dado a mis hermanos? Y ahí, ¿verdad? Una tras otra escuchándolos. Y yo por dentro de mi corazón estaba bien contento. Ustedes no lo vieron, pero se hacía más grande, ¿verdad? Porque es un gozo ver cómo Dios está bendiciendo a su iglesia, a sus hijos. Y eso es algo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo segundo que nosotros vemos en esta carta es que Judas, inspirado por Dios, va a describir tanto sus conductas como los hábitos pecaminosos de los falsos maestros, y también nos va a decir cuál es el terrible final que ellos van a tener. Aunque hoy en día aquí los falsos maestros puedan vivir, como dijeran, una buena vida, una vida a todo dar, porque muchos de estos falsos maestros, hermanos, de veras es increíble. Tienen residencias de millones de dólares, tienen aviones, tienen carrazos, tienen la mejor ropa, lo mejor de todo. Es increíble, pero ¿saben qué? Su final va a ser la destrucción. Y la última parte de esta carta, Judas nos va a enseñar cómo los cristianos verdaderos podemos sobrevivir en medio de la apostasía. Hermanos, nosotros estamos viviendo en unos tiempos que ya está cercano la segunda venida del Señor Jesucristo. Y una de las características que se dan, porque así lo dice la palabra, es que va a haber una gran apostasía. Muchas personas que están en las iglesias, que se dice ser cristianos, es más, hasta cantantes cristianos, maestros y lo que ustedes quieran, pues ellos dejan la fe y se regresan a lo que dice el mundo, o crean, ¿verdad?, nuevas religiones porque no están de acuerdo con la enseñanza, con las doctrinas bíblicas. Y eso lo vamos a ir viendo a través de esta epístola maravillosa. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a estudiar los versículos 1 y 2 de Judas. Les pido de favor, si abren ahora sí que sus Biblias, o si ya las tienen, me esperan un segundo para llegar yo. ¿Ok? Judas, versículos 1 y 2. Dice así de eso en su palabra. Judas, ¿verdad? Y ya dijimos quién es, el medio hermano del Señor Jesucristo. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hermanos, en estos 2 versículos nosotros vamos a encontrar 4 características de los verdaderos cristianos, 4 grandes bendiciones que Dios les da a sus hijos verdaderos. La primera bendición que tenemos aquí es, después de que ya identificamos a Judas, el autor, ya dijimos quién era Judas, él empieza hablándole a sus hermanos en la fe y les dice, hermanos, dice, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? El creyente verdadero tiene un llamado divino de Dios para su salvación. Y este llamado no es algo imaginario, no es algo subjetivo, no es algo psicológico, no es algo que pueda estar en la mente de los verdaderos hijos de Dios. No, Dios ha llamado a sus hijos a la salvación. Dios hace un llamado general a la salvación, pero hay personas que no escuchan ese llamado. Los cristianos verdaderos sí escuchan ese llamado y lo siguen, obedecen ese llamado para la salvación. Jesús en Mateo 11:28 llamó, ¿verdad?, a las personas que estaban trabajadas y cargadas y que descansaran en él. Jesús llamó a los que estén sedientos en Juan 7:37 a que bebieran del agua viva, ¿verdad?, que era el mismo. Y también nosotros hay otro llamado para tomar el agua en Apocalipsis 22:17. Pero los llamados a los cuales se está refiriendo aquí Judas son los verdaderos cristianos.
Cuando estudiamos nosotros la carta de Pablo a los romanos, vimos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, aquellos que iban a ser sus hijos, santos y sin mancha, y a los que el Señor conoció, a estos mismos también que llamó. Y a los que llamó, obviamente, Dios los justificó, y a los que justificó, Dios también glorificó. Es decir, es una cadena irrompible. En otras palabras, el verdadero cristiano es un cristiano que ha respondido al llamado a la salvación de Dios. ¿Okay? Entonces, esa es la primera característica. Hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos un privilegio bien grande de haber respondido al llamado de nuestro Señor y Salvador. La responsabilidad que tenemos como cristianos nosotros es predicar el evangelio a toda criatura, y le vamos a predicar a todos los que Dios nos indiquen, ¿verdad? Pero no todas las personas tristemente responden al llamado de la salvación, pero aquellos que entienden el evangelio, que lo comprenden, van a venir a Dios. El Señor Jesucristo le predicaba a las multitudes, y todas las multitudes le seguían. En ocasiones sí, pero dice el Señor Jesucristo que le seguían, ¿verdad? Por el beneficio del alimento, de la comida. Cuando el Señor Jesucristo invitaba a que lo siguieran, parece que les estaba diciendo lo contrario. Su mensaje era casi desafiarlos a que no lo siguieran. ¿Para qué? Para que aquellos que realmente eran llamados le siguieran verdaderamente y de corazón, y no por los beneficios que nosotros le podemos dar. La segunda característica que nosotros encontramos aquí en Judas, en el capítulo 1, es que además de que los verdaderos cristianos han sido llamados a la salvación, también han sido amados por Dios. ¿Ok? Dice, a los llamados, santificados en Dios, dice, y guardados misericordia y paz. Hermanos, el que nosotros como cristianos seamos receptores del amor de Dios es algo verdaderamente inmenso. Piensen ustedes por un momento, no hay nada de verdad, hermanos, absolutamente ningún amor que nosotros podamos tener aquí en la tierra que se pueda comparar al amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el amor de Dios es un amor totalmente diferente a lo que nosotros podemos experimentar. Nosotros aquí en la tierra experimentamos otros amores. El amor filos, ¿verdad? Que es el amor hacia un hermano, hacia un semejante. Podemos experimentar el amor eros de un hombre hacia una mujer. Podemos experimentar el amor patrio, ¿verdad? Y otros tipos de amores, hay otro más. Pero el amor con que Dios nos ama es un amor ágape, es un amor que solamente Él produce, y es el amor que Dios ha derramado en tu corazón, de acuerdo a lo que dice Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Es el amor ágape, ese amor que es un amor incondicional, es un amor que no es mezquino, es un amor que no es egoísta, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que simplemente ama porque esa persona ha recibido el amor de Dios. Entonces, un verdadero cristiano es una persona que ha recibido en la salvación el amor de Dios, pero no solamente en el momento de la salvación, sino en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. El amor de Dios es continuo, el amor de Dios no se acaba. ¿Ok? El amor aquí entre los seres humanos se puede acabar, ¿no? Pero el amor de Dios, el amor ágape de Dios no se acaba. Dice la Escritura, porque Dios nos amó con amor eterno. Y no es canción de Juan Gabriel, ¿verdad? El amor de Dios es un amor eterno. Es un verdadero amor eterno. No es como el amor que podemos nosotros sentir y experimentar aquí en la tierra. El amor de Dios, hermanos, es algo único. Y a veces como cristianos, cuando va pasando el tiempo, nosotros como que se nos olvida, ¿verdad? Y se nos olvida esta parte. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Puso su amor ágape primero y antes que nosotros. Nosotros podemos responder en amor a Dios porque Dios nos amó, ¿qué? Primero. Hermanos, a veces el cariño y atención nosotros erróneamente los centramos en las personas, ¿sí? O los centramos en los animales, y la gente te decepciona, los animales te mueren, etcétera, y tú te quedas ahí triste. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios no es así.
El amor de Dios, ágape, es un amor que no hay palabras, hermanos. No hay nadie que pueda describir cabalmente, ni siquiera acercarnos a describir cómo es el verdadero amor. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios somos amados de Dios. Piensen en esto por un momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa quedaron muchos niños huérfanos. Sus padres, hombres, se fueron al combate. Las mamás ayudaban en las fábricas de armas, de ropa, ¿verdad? De uniformes para los soldados, y quedaron muchísimos niños huérfanos. Evidentemente, pues con los bombardeos, con los ataques, muchos de ellos sufrieron lesiones, algunos no tenían brazo, pierna, quedaron inválidos, etc. Muchos de ellos los concentraban en pequeños albergues, hospicios. En una ocasión llegó una pareja que no tuvo hijos, llegó a uno de estos hospicios y hablaron con la directora y le dijeron, ¿sabe qué? Pues nosotros queremos adoptar uno, dos o los niños que nos pudiesen dar. Les explicaron situación que no pueden tener hijos. Y la directora que estaba ahí al frente se quedó pensando y dijo, ¿pero quieren ver a los niños? Dice, sí, no nos importa cómo estén. ¿Pero están seguros? Sí, bueno, pues pasen a verlos. Y cuando ya estaban ahí, pues sí, estaban niños como que los que yo les acabo de describir. O sea, niños sin piernas, sin un brazo, golpeados, con quemaduras, diferentes. O sea, niños que absolutamente nadie en su mente, en su corazón, quisieran adoptar. Pero cuando este matrimonio los vio, les dijo, sí, queremos, si se puede, que Perenganito y Sultanito vengan con nosotros. Y se puso muy contenta la directora, hicieron todo el papeleo y se los llevaron a esos niños a su casa y de ahí en adelante fueron sus hijos. A los ojos de la sociedad eran niños inadoptables. Nadie los quiere. Y les voy a decir algo, hermanos. Ninguno de nosotros éramos adoptados. Ninguno de nosotros merecíamos que Dios nos rescatara de lo vil y de lo menospreciado del mundo y nos pusiera en su mesa, nos tomara como sus hijos, nos invitara a su mesa y nos sentemos con Él a disfrutar y que le podamos decir a Jesucristo, hermano, ninguno, hermano, ningún cristiano, por mejor cristiano que sea en el mundo, era un hijo adoptable. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida eterna juntamente con su Hijo Jesucristo. Y nos llama hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de la gloria, de las riquezas, de la honra de Dios. Todos somos hijos inadoptables. Y en eso consiste el gran amor de Dios. Aquí en la tierra normalmente nosotros amamos a los que sí nos aman, ¿verdad? Hacemos bienes y favores con las personas que sí nos ayudan, que nos quieren, que les caemos bien. Pero nosotros para Dios, así como éramos, Dios nos amó. Tuvimos que obviamente reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, ¿verdad? Dios nos dio una nueva vida y nos adoptó y nos tomó como sus hijos. Y así somos. Y muestra de ese amor es las bendiciones que hace rato ustedes compartían. Porque Dios no solamente te amó en el momento de tu conversión, Dios te empezó a amar ahí y te va a amar para toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, ese es el amor que tiene y eso es una gran bendición que nosotros los cristianos desafortunadamente al paso del tiempo vamos olvidando. Yo espero que usted el día de hoy recuerde estas palabras y nunca lo olvide. Y por si algo fuera poco, si todo lo anterior fuera poco, le voy a decir lo que dice la Escritura. Vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 8, algunos ya se lo saben de memoria. Y eso me da mucho gusto, pero vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Ya llegaron ahí? Romanos capítulo 8 y versículos 39. Si alguien piensa que algún día algo lo puede separar de Dios, déjeme decirle a usted que no. Dice así Dios en su palabra. Romanos capítulo 8, versículos
38 y 39. Y vamos a leer desde el 7. Antes que todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Jesucristo, el Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, como hijos de Dios somos, sin merecerlo, los receptores de ese amor. Como Dios ama a uno de sus hijos, no ama a un árbol, aunque Dios hizo todos los árboles, no ama a las grandes ballenas, aunque Dios hizo a todas las ballenas, Dios hizo grandes y hermosos ríos, pero lo que Dios más ama es al hombre en general y particularmente a sus hijos. A esos nos ama Dios. Por eso entregó Jesucristo su vida, para que Dios nos pudiese salvar. Entonces, además de los cristianos verdaderos han sido llamados para salvación y porque son amados por Dios, también son guardados por Dios, ¿ok? También somos guardados por Dios. Si regresamos ahí a Judas, dice ahí guardados, ¿verdad? En Jesucristo. Esta palabra guardado quiere decir que alguien está velando por ti. Alguien está protegiéndote. Eso es lo que quiere decir guardado. ¿Okay? Creo que fue la semana pasada, si mal no recuerdo, aquí hay en una plaza al norte de la Ciudad de México, la que está en Polanco, pues a pesar de que tiene mucha seguridad, tiene un montón de vigilantes, tiene cámaras, tiene, ¿verdad?, vidrios blindados. Unos ladrones se metieron ahí y con mazos y no sé qué tanta herramienta rompieron y se llevaron joyas, relojes y no sé qué tanta. A pesar de que tenían mucha seguridad. Bueno, para un cristiano, quien te está cuidando, quien está velando por ti, es Dios mismo. Dios mismo más todos sus ángeles, porque los ángeles, dice la Escritura, que son servidores. Y Dios los utiliza, entre otras cosas, para cuidar a los cristianos. Hermanos, el ángel de la guarda sí existe, pero no es una figurita como se piensa en la religión tradicional. No, Dios manda a sus ángeles para guardarnos, para cuidarnos. Y hermanos, algunos de nosotros, pues creo que les damos trabajos extra, ¿verdad? A los ángeles nos guardan, ¿verdad? Nos vamos a lugares peligrosos, nos vamos a lugares donde pues otras personas no quieren ir, y a pesar de eso, ¿quién nos cuida? Los ángeles. ¿Ok? Los ángeles Dios nos cuidan, y obviamente pues Dios también utiliza a las personas, como veíamos hace rato con nuestra hermana Silvia, ¿verdad? O sea, Dios nos cuida, Dios utiliza personas, utiliza su poder, y es bien impresionante cómo Dios te cuida y te protege. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, pero Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. ¿Por qué? Porque tú estás guardado por Dios. ¿Ok? Cuando dice ahí que estamos guardados en Jesucristo, la mejor traducción de esa frase debería de ser: estamos guardados por Jesucristo. Es decir, el mero Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Por Él estamos cuidados. Aquí, como yo les decía, podemos contratar la mejor empresa de seguridad. Es más, si ustedes quieren, y espero que no nos amonesten por esto, a la Guardia Nacional o al Ejército o a quien ustedes quieran. Y de todas maneras iba a haber problemas. Pero los cristianos estamos guardados en nuestra integridad por el Señor Jesucristo. Él nos guarda con su gran poder y su fuerza. Por eso es que los cristianos debemos de vivir seguros. Debemos de vivir independientemente de cuál sea nuestra situación. Nosotros debiésemos de vivir seguros y tranquilos porque Dios te guarda. Hermanos, créanme que es una gran bendición el saber que si algo te pasa físicamente, no es porque Dios se durmió, no es porque tu ángel, ¿verdad?, se fue a dar la vuelta por ahí y se distrajo. No, es porque Dios quería enseñarte algo. Porque Dios quería desarrollar en ti una característica, que tú aprendieras algo que hasta la fecha no has aprendido. Por eso es que Dios permite que nos enfermemos, que choquemos, que nos accidentemos,
Por eso Dios lo permite, porque te quiere enseñar algo. No porque Dios no tenga poder para cuidarte, o no, o sea, porque Dios no te pueda librar de todo eso, ¿sí? En una ocasión, cuando trabajábamos aquí en Tepito con los niños de la calle, estábamos en el albergue y había dos chavos que iban ahí, bueno, digo chavos, pero ya eran bastante grandecitos, ya eran mayores de edad, así grandecitos, fuertes los dos, pero eran de pandillas rivales. Entonces ahí en el local donde estábamos, bueno, además de predicarles el evangelio, pues les dábamos alimento, les dábamos desayuno, ropa limpia, había regaderas para que se asearan, les predicábamos la palabra de Dios. Y nosotros no sabíamos, pero dos de esos chavos eran de bandas contrarias. Y pues escogieron el lugar, ¿verdad? Y la hora que estábamos ahí nosotros enseñando para darse. Y al momento que ellos empezaron a pelear, uno que saca un cuchillo, yo ni siquiera me fijé. Entonces yo por meterme para que no estorbara, pues ya cuando vi por aquí pasar el cuchillo, ¿no? Afortunadamente otro de los hermanos agarró la mano y no llegó a la otra persona, ¿no? Y yo estaba ahí en medio de ellos, ¿no? Ahí, pues tratando de separarlos, ¿verdad? Entonces, a veces esa mano de ese hermano, pues yo la veo como una mano de un ángel, ¿no? Aunque fue un hermano en Cristo, pero Dios lo utilizó para intervenir, tuvo unos reflejos rapidísimos. Los separamos, ¿verdad? Ahí se separaron, se le quitó el cuchillo a ese joven y a uno de ellos se le invitó a que se saliera del albergue y al otro se quedó. Y bueno, tratamos de explicarle al que se quedó, a predicarle, pues que obviamente si él realmente era una verdadera persona, tenía que perdonar la agresión y todo eso a la otra persona que tentaba contra su vida. Y él dijo que sí, que lo iba a hacer. Y pasó el tiempo y gracias a Dios ya no volvieron a tener ningún problema. Sí iban, se veían así como de lejos los dos, pero ya no hicieron nada durante todo el tiempo que estuvimos. Entonces, de veras, hermanos, cuando yo les platicaba este tipo de cosas a los hermanos, cuando así como pasaba, como hoy las bendiciones, dicen, ay hermano, pues usted en qué lugares peligrosos se mete. Pues sí, pero cuando Dios te llama a que hagas un trabajo, pues tú lo tienes que hacer y Dios te va a guardar. Eso no te tiene que preocupar, ¿sí me explicó? Porque el que te guarda es Dios. Y si algo te pasara, si te hubiera pasado así, por ejemplo, yo digo, un navajazo o algo, pues esto te pasó porque Dios tenía un propósito que te pasara y te quería enseñar algo. Y a veces nosotros no pensamos eso. Pensamos de una manera diferente. Y recuerden, yo siempre se los he dicho, hermanos, padecer por la causa de Cristo es el mejor padecimiento que te puede ocurrir a ti. Es lo mejor que te puede pasar. Padecer por la causa de Cristo. Dice la Escritura que nadie parezca por borracho, ni por mal hablado, ni por nada. Pero si padeces por la causa de Cristo, ¿eres qué? Bienaventurado. Entonces, hermanos, si tú padeces algo por la causa de Cristo, eres bienaventurado. Dios te está guardando, ¿ok? Dios te está guardando. Ahora, además de que los cristianos hemos sido llamados a salvación, hemos sido amados y guardados, también hemos sido bendecidos por Dios. En el versículo 2 de Judas, ¿verdad? Dice que también somos bendecidos. Ahora, nosotros somos bendecidos de tres maneras diferentes. Primero, con la misericordia de Dios. Hermanos, si no hay nada que nos pueda quitar la salvación, pero si algo pudiese quitar la salvación que Dios nos ha regalado, la salvación que no se gana por obras, sería nuestro pecado. Eso sería lo que nos pudiese quitar la salvación, pero no es así. Pero fíjense que a pesar de que nosotros como cristianos llegamos a pecar, y obviamente eso no es motivo para que los cristianos pequemos, porque el que seamos salvos no es una licencia para pecar, por el contrario, Dios nos hace responsables de nuestra santidad, que vivamos de una manera digna para darle la gloria y la honra a Él. Pero si, a pesar de eso y del poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que está generando fuerza para que tú vivas una vida sobrenatural, porque esa es la otra parte. La vida santa, digna, hermosa que tú vives, pues no la vives porque tú seas muy bueno, porque tú seas muy fuerte espiritualmente. La vives porque dentro de ti está el Espíritu Santo que te está fortaleciendo todos los días para que vivas de esa manera. Bueno, cuando un cristiano peca, ahí Dios muestra su misericordia. Dios no quiere que los cristianos pequemos, pero sabe que vamos a pecar. Pablo así lo decía, ¿verdad? El bien que quiero hacer no hago,
sino el mal que no quiero, ¿verdad? Eso hago. Y descubro una cosa que está en mí, hablando de su naturaleza pecaminosa. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y aún como cristianos vamos a seguir pecando hasta el último día que estemos aquí en la vida. Pero fíjense que cómo es Dios tan hermoso, que dice ahí que nosotros recibimos la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos perdona. Nos limpia de esa maldad. La misericordia de Dios es grande, es enorme. Y por si fuera poco, se renueva cada mañana. Así dice la Escritura, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. No es como tu cuenta en el banco, ni mi cuenta. Tu cuenta en el banco, pues ahí está. Y si tú tienes ahí cargados, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Domiciliados algunos pagos, pues ahí tú lo vas a ver. A lo mejor tienes tu cuenta con 50,000 pesos, ¿no? Pues sí, pero ahí te cargan el teléfono celular, la renta, el internet, pues no sé, todo lo que tú quieras, ¿no? El seguro de tu coche, todo eso. Pues tú nada más ves cómo tu cuenta baja, baja y baja hasta que le vuelves a depositar. Bueno, la misericordia de Dios no se acota. Nunca se acaba. La misericordia de Dios todos los días se está renovando. Todos los días, hermanos, y eso es una gran bendición de la cual nosotros disfrutamos, de la misericordia de Dios. Hermanos, y con esto les digo, no es que los cristianos tengamos licencia para pecar o hacer el mal, pero aun cuando pecamos, Dios en su justicia y en su sabiduría, a veces, aun cuando nosotros hemos pecado, aún así Dios te bendice, para recordarte lo bueno que Él es y lo incorrecto que tú has actuado. Y eso te debe de llevar a reconocer tu falta y seguir adelante. Porque todos fallamos de una u otra manera. Hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos. También nos equivocamos. Pero también está la misericordia de Dios para nosotros. Lo que Él requiere de nosotros es un genuino arrepentimiento. Que dejemos nuestro pecado. Además de recibir la misericordia de Dios, nosotros recibimos la paz de Dios. Créanme que los cristianos verdaderos podemos disfrutar de la paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27, yo no lo doy como el mundo la da. Jesús mismo es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Jesús quiere llenarnos de paz, Romanos 5:15. Y por si fuera poco, en Filipenses 4:7 nos dice lo siguiente. Vayan conmigo, por favor. Que este es un versículo que todos los cristianos no se nos debe olvidar en aquellos momentos en los cuales algo está pasando, que tenemos enfermedad, que tenemos mala economía, que tenemos algún problema, tenemos que ir a Filipenses 4:7. ¿Ok? Filipenses 4:7, pero vamos a leer desde el 6 para tener contexto. Dice así, por nada estéis afanosos, es decir, preocupados. ¿Ok? La palabra que aquí se traduce como afanoso es ansioso. No estés ansioso por nada. ¿Tendré dinero para pagar la renta al fin de mes? ¿Tendré dinero para darle de comer a mis hijos? ¿Tendré dinero para pagar la colegiatura de la escuela? ¿Tendré dinero para darle de comer a mi perrito? Bueno, algunos jóvenes se preocupan por esas cosas, ¿no? A lo mejor un adulto no, pero un joven sí se preocupa si va a tener dinero para comprarle su alimento a su perro. Bueno, dice, por nada estéis ansioso, afanoso, preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí va la bendición para los cristianos obedientes. Y la paz de Dios, esa tranquilidad, esa certidumbre de saber, esa confianza de saber que Dios te va a proveer lo que tú necesites, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? El cristiano se hace su responsabilidad de trabajar, de ofrendar, de lo que tenga que hacer, de todas sus disciplinas cristianas. Puede estar tranquilo y confiado de que Dios le va a proveer. Y les voy a decir algo más. Normalmente, cuando estamos en este tipo de circunstancias, Dios no te va a proveer
2 años antes de cuando tú tengas la necesidad, ni 1 año antes, ni 6 meses antes. ¿Sabes cuándo lo va a hacer Dios? Normalmente en el último momento. ¿Y por qué lo hace Dios en el último momento? Para que tú te des cuenta y yo me dé cuenta de que es Dios y no eres tú quien te da las cosas. Por eso lo hace Dios. Él está esperando hasta el último momento a ver tú qué haces ante la situación, ante ese problema de salud, ante esa necesidad económica, ante esa dificultad de tu seguridad. Dios lo va a hacer en el último momento. Y ese momento es el momento preciso. En el momento en el cual tú reconoces, esto lo hizo Dios y te atreves a pararte aquí en este lugar y decirle, gloria a Dios por lo que Él hace en mi vida. Y no por lo que yo pueda hacer. Por eso lo hace Dios. Y esa es una gran bendición que nosotros los hijos de Dios recibimos. Esa paz de a pesar de las circunstancias, hermanos. Normalmente yo en la semana atiendo a varias personas. Algunos no los conocen ustedes, ni siquiera son creyentes o son creyentes de otras iglesias. Y yo les puedo decir que el 60-70% de la gente que atiendo, que me piden consejo, son personas que tienen problemas y siempre los llevo a estos versículos. Porque aún como cristianos tienen afanes, tienen preocupaciones, tienen ansiedades, no están tranquilos, no duermen, no descansan por preocupaciones económicas, de relaciones familiares, etcétera. Y cuando les enseñamos lo que dice la palabra, el Espíritu Santo hace su obra en ellos. ¿Sí? Y suelen decir, ¿verdad? Ay, pues usted me da calma. Yo le digo, no, discúlpame, yo no le puedo dar calma a nadie. Quien te da la calma es Dios. Quien te da la tranquilidad es la palabra de Dios. Yo lo único que hago es enseñarte lo que Dios dice, ¿verdad? Y así es. Pero cuando tú confías en Dios, vas a experimentar esa paz. Independientemente de cuál sea tu situación, vas a experimentar. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios para sus hijos. ¿Sí? Si tú eres un hijo de Dios, vas a experimentar esa bendición. Y finalmente, también Dios te va a dar como una bendición su gran amor. ¿Okay? Nosotros respondemos al amor de Dios porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:10 y 19 para los que están tomando nota. Dios nos dio su amor para todos nosotros. Hermanos, en estos primeros versículos, siguiendo la línea de pensamiento de Judas, lo que quiere Dios es que los cristianos estemos tranquilos, que los cristianos estemos seguros y confiados en Dios, porque los versículos que van a venir a continuación son bastante fuertes, pero Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad de que nosotros como cristianos no tenemos de qué preocuparnos. De verdad se los digo, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Yo les puedo decir estas palabras y no es algo que aprendí ayer o antier, es algo que aprendí hace muchos años. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre está tratando de perfeccionar eso. Yo sé que esto es un proceso y que todos los cristianos estamos en diferentes niveles. Todos estamos en la mismo camino de madurez hacia la imagen de Jesucristo. Y vamos cada quien en su carril, pero a lo mejor unos van en el kilómetro 0, ¿verdad? Unos apenas empiezan a caminar con Cristo y ahí va, despacito, ¿verdad? Ahí saliendo de la meta. Otros ya van a lo mejor en el kilómetro 5. Vamos a decirle kilómetro a los años. Van en el año 5, otros van en el año 8, otros en el 20, otros a lo mejor ya nos vamos acercando a los años 40. Entonces, pues ya Dios ha ido haciendo su obra en nosotros. Pero Dios la está haciendo. Y su obra no la va a continuar hasta el día de Jesucristo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido, es decir, convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la madurará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, usted vaya en su carril. Usted vaya ahí en su carril. No importa. Usted escucha estas palabras y dice, ay, caray, pues yo tengo poquito de ser convertido, va a ser bien difícil todo lo que estoy escuchando. Vaya a su paso. Vaya a su paso. Es lo que tiene que hacer. La carrera de un cristiano no es una carrera de velocidad. ¿Sí? Algo que rápido. No, es una carrera de fondo. ¿Okay? Es una carrera que le va a durar toda la vida. Así es que, hermano, equípese bien, ore, lea la palabra, disipúlese, predique del evangelio, equípese lo más que pueda, porque si usted lo quiere,
¿Podemos caminar juntos el resto de nuestras vidas? Podemos caminar juntos. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Podemos alentarnos los unos a los otros. Pero vaya caminando. No se quede parado. No retroceda. No vuelva atrás. Siga adelante. Al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias sin duda, Dios, porque pues tú a través de ella nos enseñas, Señor. Tú quieres que los cristianos estemos tranquilos, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa. Tú quieres, Señor, que en medio de este mundo donde ahorita hay mucha apostasía, muchos falsos maestros, muchos engañadores, quieren sacar provecho, quieren desviar, Señor, a tus hijos del camino verdadero, Señor. Tú quieres que a pesar de todas estas situaciones, vivamos de una manera tranquila, calmada, disfrutando del amor, de la paz, de la bendición de ser tus hijos, Señor. Hemos sido en Cristo Jesús llamados, amados, guardados y bendecidos por ti, Señor. No tenemos palabras con que agradecerte todo ello, Señor. Nuestra respuesta debiera de ser seguirte con gratitud, con servicio, con todo lo que podamos servirte. Poner nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos a tus pies, Padre. Porque es el único lugar donde pueden tener un valor esas cosas. Gracias, Señor, por lo que tú has dejado en tu palabra escrita para nuestra enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y que nunca se nos olviden estas verdades que el día de hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.